ha empezado el fútbol de verdad de nuevo. Y este fin de semana nos ha dejado, entre otras cosas, a un Manchester United que parecía haber avanzado, pero que sí ha pegado una leche contra un recién ascendido de impresión. Tenemos también en continúa la guerra dentro de la FIFA por el poder. También hemos visto este fin de semana a Mohamed Salah haciendo cosas de Mohamed Salah, pero en Turquía. Y hemos visto un PSG, un Paris Saint-Germain, que ha tenido que jugar su primer partido fuera de casa, aunque realmente era en casa. No sé, es un lío morrocotudo, que además, por cierto, metió 2 goles Ferran, y yo creo que más o menos está por ahí las cosas. Así que vamos con el segundo lunes de Lutz. Dentro vídeo. Buenos días a todos, buenas tardes, porque yo supongo que esto lo publicaré más tarde, aunque para mí son buenos días, pero bueno, también puede ser buenos días si estáis viendo esto el martes. En fin, vamos con nuestro segundo lunes de la semana, segundo lunes de Lutz de la semana. Vamos a repasar un poquito qué es lo que ha pasado durante el fin de semana en el ámbito del fútbol internacional, ¿no? Voy a dar ciertas opiniones, voy a dar ciertos matices de lo que ha ido pasando en el fútbol y ya vamos comentándolo, y así, pues si queréis dejar cosas y comentarios en la caja de comentarios, pues os estaré agradecido, porque voy a intentar que todo el mundo aquí dé su opinión sobre lo que va pasando en el mundo del fútbol cada semana, ¿no? Y es un poquito el objetivo de estos vídeos de todos los lunes, aquí en Historias de Fútbol. Y lo primero que quería comentar es esa derrota del Manchester United contra el Hull City. Primera jornada, el tercero año pasado, el Manchester United viajaba hasta Hull, hasta enfrentarse con un recién ascendido dentro de la Premier, y el resultado quizás sorprendente, pero la verdad es que tampoco tanto si tenemos en cuenta qué ha sido del Manchester United en los últimos años. Que por cierto, tengo pendiente, o me gustaría hacer un buen vídeo buscando toda la cronología de qué ha sido de ese Manchester United de los 90, con Alex Ferguson, con un Alex Ferguson que además era un entrenador que lo controlaba básicamente todo dentro del club, que me parece muy interesante. Estoy un poquito empezando a trabajar con ello y a ver si lo podemos sacar. El partido de este fin de semana, un Hull City que lleva 9 años fuera de la Premier, que creo que eso es para tenerlo en cuenta. El United en el partido llegó a tener bastante el balón, 21 veces remató a portería, pero realmente generó muy pocas ocasiones, y eso es algo que yo creo que resume un poquito lo que puede ser el problema de este Manchester United, un equipo que digamos que puede llegar a tener bastante el control, pero no genera peligro, no genera demasiado peligro, y eso es un poquito la sensación que a mí me dio el equipo. Además, estoy viendo aquí unos datos, que tengo aquí varias cosas apuntadas de lo que yo quiero decir en este vídeo. Por eso, si me veis un poquito, pues que sepáis que es por eso. Estaba viendo aquí un dato que me sorprende, y es que, contando de la temporada pasada, el United solo ha ganado uno de sus últimos 6 partidos en Premier, contra equipos que salieron en defensa de 3 o 5. Es decir, los equipos que, como el Hull, le plantan una muralla bien ordenada, al United se le atragantan muchísimo. Y eso es un síntoma claro de que es un equipo que le cuesta generar el verdadero peligro. Porque una cosa es generar peligro a base de contras, o contra equipos que digamos que están un poquito más abiertos, pero otra cosa es generar peligro contra equipos que se te cierran un poquito atrás, ¿no? Que fue un poquito lo que le pasó al United. Y aquí podríamos haber puesto la palabra desastre, ¿no?, al Manchester United. Joder, empieza otra vez otra nueva temporada y empieza pues un poquito con lo mismo de siempre, con lo que se han acostumbrado los aficionados del United, con la sensación de que va a ser otra temporada desastrosa, ¿no? Es verdad que Carrick mejoró, yo creo, bastante al equipo el año pasado, pero quizás no debemos confundir mejorar con una reconstrucción. Es decir, el United está muy lejos todavía de volver por sus fueros, de volver a construir un equipo verdaderamente que pueda conseguir cosas, ¿no? Si es un equipo o es un club que, digamos que en los últimos años ha estado
O a veces incluso clasificándose para la Champions y otras veces ni siquiera clasificándose para Europa. Y me parece que eso nos dice que el potencial todavía está ahí, pero que de momento no han conseguido dar con la tecla de construir un sistema, una estructura que les funcione en el ámbito deportivo, que les funcione para conseguir no solamente estar un año en Champions, sino que ese año en Champions sea estable, ¿no? Que eso es un poquito lo que yo creo que tiene que trabajar mucho el United y no se trata de un partido. Y hay otro dato que a mí me gustaría nombrar porque me parece maravilloso, que es, vamos a irnos al 5 de agosto de 1970. Había una competición en Inglaterra que se llamaba Watney Cup y precisamente jugaban estos dos equipos, el Hull City y el Manchester United. Y empataron a 1 después de la prórroga. Obviamente, ahora mismo estamos acostumbrados a que cualquier competición, cuando ocurre eso, se juega una tanda de penaltis. Pero eso no ocurría en ese momento. Y este partido es histórico porque fue la primera vez que una eliminatoria se definió por la tanda de penaltis en cualquier competición profesional en Inglaterra. Me parece curioso nombrarlo. Es decir, Hull City y Manchester United fueron los protagonistas de la primera tanda de penaltis de la historia en Inglaterra. Me parece bastante bonito contarlo. Más cositas dentro de los lunes de Lutz. Hay que hablar otra vez de Infantino. Y es que la guerra por controlar el fútbol mundial no se para. No está parada, ni muchísimo menos. De hecho, ya hemos visto, incluso hemos hablado aquí, de todo lo que ha pasado con lo que ocurrió con esa idea de Infantino del FIFA Forward Enterprise, de ceder o de vender aproximadamente un 20% de inversores privados el proyecto del Mundial, cosa que se abandonó por completo. Pero ahora la UEFA, AFC y la CONCACAF siguen enfrentadas a Infantino. Y incluso se está discutiendo una posible moción de censura, lo que sería algo, la verdad es que bastante histórico. Yo no sé si ha pasado alguna vez que el presidente de la FIFA ha salido por una moción de censura. Me parece que es bastante... Estamos viendo cosas bastante graves desde el punto de vista que pueden ser muy importantes de cara a cómo va a ser el fútbol en los próximos años. Parece que todo eso se está jugando en los despachos en estos días. Fijaos, porque hay cosas interesantes. Dinamarca, o las federaciones de Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y las Islas Feroe han declarado explícitamente este domingo que han perdido la confianza de Infantino. Ya no es solamente la UEFA con un comunicado o a través de comunicados generales, ¿no?, de la UEFA, no apoya a Infantino, sino que ahora incluso se suman federaciones poniendo su nombre y diciendo que no apoyan el proyecto de Infantino. Se le ha preguntado al Ceferin, ha dicho que él no sería candidato a la FIFA en ningún caso, pero sí cree que se va a presentar un rival en marzo para las elecciones. Es decir, a mí esto me suena como que a la UEFA está preparando un candidato que para ellos sería válido, de alguna manera, para poder enfrentarse a Infantino en marzo, que será cuando serán las elecciones para la presidencia de la FIFA. Y es verdad que Infantino conserva apoyos importantes, sobre todo en África y en Sudamérica. Algo que me llama la atención, no tanto lo de África, porque ahí sí que reconozco que Infantino ha hecho un trabajo, sobre todo a las federaciones más débiles, las que tienen menos dinero, que sí que les ha hecho muchas cosas en cuanto a darles poder monetario, ¿no? Eso sí que podemos reconocer que ha hecho mucho. Pero me llama la atención Sudamérica y a mí me da la sensación de que es como... No me quiero posicionar demasiado, quiero ver un poquito de qué pie cojean las cosas y cómo van las cosas y a partir de ahí decido. Eso es un poquito la sensación que a mí me está dando que está haciendo Sudamérica, ¿no? Estoy leyendo aquí que... sí, vale. Víctor Montagliani, una especie de noticia que me había pegado, presidente de la CONCACAF y vicepresidente de la FIFA, pidió a Infantino que no apareciera en un torneo sub-14 en República Dominicana porque su presencia desviaría la atención. Infantino fue igualmente.
quiero decir, con esta noticia, yo creo que resume muy bien todo lo que se está viviendo en el fútbol mundial en las altas esferas, ¿no? Es decir, Infantino se está aferrando el poder y parece que es como que quiere hacer cualquier cosa, cualquiera, para aferrarse al mismo. Y eso me parece, por un lado, bastante peligroso, la verdad, porque puede llegar a tomar decisiones que no tendrían por qué ser las mejores para todo vamos a llamar el colectivo del fútbol, ¿no? Y eso sí que me parece preocupante, vaya. Y eso es un poquito las noticias. Yo creo que hay muchas cosas que podemos hablar aquí, porque sí que podemos hablar o sí que podemos pensar que hay como una especie de guerra o que se puede formar una especie de guerra entre las federaciones más ricas, las que no necesitan tantos recursos y las que sí que necesitan dinero, porque esas federaciones que necesitan dinero, su voto cuenta igual y es demasiado fácil para Infantino ganarse su voto, ¿no? Así que veremos un poquito lo que pasa. Ese es el tema que a mí más me preocupa, más allá de posibles elecciones que podamos estar o de sedes, ¿no? Que todo el mundo piensa en el Mundial 2030. Todo el mundo puede tener una opinión u otra acerca del tema, pero a mí lo que más me preocupa realmente es que todas las decisiones que tome Infantino vayan más en función de lo que él necesita como apoyos, de lo que es el bien para lo que es todo el colectivo del fútbol, ¿no? Es decir, que ya no es solamente una pelea Infantino contra Ceferin o FIFA contra UEFA, que esa es una batalla de la que hemos hablado mucho, y yo he hablado mucho porque me parece que es donde está la batalla de verdad del fútbol mundial, ¿no? Son dos de las, vamos a llamarlo organizaciones, que podríamos decir que está muy emparentado, ¿no? Por cómo es, ¿no? El sistema, pero son las dos organizaciones que tienen el peso real para poder decidir qué es y cómo se organiza todo el fútbol, ¿no? Y de verdad que dice mucho es el resultado de esas guerras o de esos conflictos, el cómo va a ser el fútbol de aquí a 10 20 o incluso 5 años, ¿no? Más cositas. Mo Salah en Trabzon. Eh, ha marcado 2 goles este fin de semana. Ya como sabemos, abandonó el Liverpool, se fue a Turquía y en Trabzonspor, que es su nuevo equipo, ha marcado 2 goles en una victoria que consiguió frente al Başakşehir en Liga, donde fue el primer partido donde fue titular y, por supuesto, sus primeros 2 goles. Incluso le anularon otros 2. Así que yo creo que es maravilloso, ¿no? Que el Trabzonspor sea el nuevo equipo de Mo Salah. Y no porque sea el Trabzonspor, sino porque no es solamente o el Fenerbahce o el Galatasaray o los grandes clásicos del fútbol turco en Estambul, sino un equipo de fuera de Estambul, de Trabzon, una ciudad bastante bonita, la verdad, tengo que decir, porque yo estuve allí hace un par de años. Y no sé, me parece que es bonito que esa historia se produzca así. Además, hay una noticia que también está llegando de Trabzon, que es Fabinho, el también exjugador del Liverpool, parece que va a llegar allí, se le espera nuevo compañero, llega libre y llega también al Trabzonspor. Así que yo creo que este movimiento es importante, ¿no? Yo no sé si esto es algo que está haciendo que Turquía cambie un poquito el mercado, porque ya os digo, estábamos acostumbrados a que al fútbol turco ya sean estrellas, incluso en sus buenos momentos, pero también en otros momentos, han pasado durante muchísimas décadas, pero el hecho de que llegue Mo Salah no solamente o no llegue a grandes clubes de Estambul, me parece que es una noticia que para mí es remarcable. Así que más cositas. Seguimos. El PSG jugó en casa, pero en Rennes. Esto, vamos a ver cómo lo explico. Porque el Paris Saint-Germain tenía que empezar la Ligue 1 jugando en casa contra el Rennes. Es verdad que jugó contra el Rennes, pero lo hizo en Rennes. A ver cómo lo explico. El, después de todos los días de calor que hemos tenido este verano,
que también ha afectado a París, parece ser que el césped del Parque de los Príncipes no estaba en buenas condiciones. Así que tras una inspección se decidió que no había seguridad para los futbolistas y que se decidió que el partido se jugase en Rennes y no en París. Es decir, se produjo el mismo partido que estaba programado para la primera jornada, Rennes, Paris Saint-Germain, pero se cambió el escenario del mismo para que se jugase en Rennes. Así que simplemente es eso. Me parece que es divertido pensar que el partido que se tenía que jugar en París o que jugó el PSG como local lo hiciera en el campo del rival. Me parece estupendo. El resultado fue empate a 2. Y además aquí nos llega otra noticia importante, que es que debutó Ferran Torres con 2 goles, saliendo desde el banquillo y anotando esos 2 goles que le dieron ese primer empate al PSG. Yo creo que es interesante porque no sabemos qué papel va a tener real, va a tener Ferran Torres en el Paris Saint Germain, pero a mí me da la sensación de que evidentemente no le veo como el gran titular, pero creo que al final va a tener sus opciones. Esa es un poquito la sensación que yo tengo con Ferran en París. Y eso es un poquito lo que nos ha traído el fin de semana hoy. Por supuesto, hay un tema que está en la boca de todo el mundo, que es el tema de Julián Álvarez y el Atlético de Madrid y todo lo que se está formando, todos los pitos que vimos allá en el estadio y todo eso. Y no lo he metido del todo, aunque voy a dar ya para terminar el vídeo mi opinión, porque quiero hacer un vídeo, no sé si voy a poder publicarlo mañana o pasado mañana, sobre cómo ha sido y cómo está siendo la cronología de las cosas, para que nos demos un poquito cuenta de lo que realmente está pasando y de lo que yo creo que para mí está el peligro de que se hagan las cosas de esta manera. Y es que, vamos a ver, yo creo que hay cosas muy claras. Es decir, y más allá de lo obvio, porque todo el mundo podemos decir, o todo el mundo podemos pensar que si el chaval quiere jugar en otro sitio, si el futbolista quiere jugar en otro sitio, pues se tendrán que dárselas desde los clubes de las condiciones adecuadas para que esto sea así. Pero es que eso es muy relativo. Es muy relativo porque hay un contrato bastante gordo en medio y porque hay un dinero que invirtió el propio Atlético de Madrid en traer un futbolista para que fuera la estrella y para que evidentemente no se fuera los 2 años. Pero más allá de eso, hay casos. Hemos visto a lo largo de la historia del fútbol muchísimos casos donde eso no se ha producido por ese tipo de cosas. Porque al final, para el Atlético de Madrid, no solamente es ceder uno de tus activos, sino cederlo y reforzar a uno de tus rivales que además tiene mejor plantilla y por lo que tanto te va a ser mucho más difícil competir contra él. Me parece que tiene que haber una cantidad justa, lo suficientemente justa, como para el Atlético se pueda plantear una o dos operaciones importantes. Es decir, pueda salir ganando con eso. Me parece que eso yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Pero lo que a mí me llama la atención es toda la presión mediática que se está formando alrededor de esa idea. Y me explico. No se formaría la misma presión de ser otro futbolista para que llegase al Real Madrid. ¿Por qué no se ha formado la misma presión, por ejemplo, cuando se empezó a hablar de Michael Olise para llegar al Real Madrid? Porque estamos en algo, digamos, similar, ¿no? Un futbolista con un contrato y un club que decide no vender, independientemente de la posición del futbolista, ¿no? Y me parece que no es algo malo, es simplemente una decisión que la tiene ese club. Punto. Puedas estar de acuerdo o no, es que da absolutamente igual, es que esa es la posición del club que tiene los derechos de ese futbolista. Si hay problemas o si el jugador se enrocase de una manera definitiva, que a mí me parece que está cometiendo un error bastante grave, pues hay medidas disciplinarias incluso que se podrían llegar a tomar, ¿no? ¿Y por qué digo que está cometiendo, bajo mi opinión, un error? Porque me parece que centrarlo todo en un único mercado de fichajes puede dar por traste muchísimo más de lo que puedes llegar a ganar, ¿no? Es decir, imaginaos que os llega
en este verano, ¿no? Que se produce la especie de milagro y que llega Julián Álvarez al Barcelona. Prácticamente va a estar obligado a hacer una grandísima temporada, a hacer olvidar a Lewandowski, a hacer olvidar en fin, a triunfar. En el hecho del momento en el que no lo consiga o no llegue a los números o no llegue a las expectativas creadas de una forma tan bestial, hay un problema bastante enorme, ¿no? Y visto de otra manera, si eres un futbolista profesional, sabes que no todo te lo vas a jugar en un mercado, ¿no? Y que además si tú quieres, si tu sueño es llegar al Barcelona, lo lógico es pensar que vas a llegar al Barcelona después de un buen rendimiento deportivo y después de acuerdos entre clubes. No existe otra manera. Si te enrocas en que la presión sea la única manera, en que pues si no es este verano o si no es en este mercado de fichajes, no juego bien o no lo doy todo o no hago todo lo posible por donde estoy, me parece que lo que te estás complicando es muchísimo más para esos mercados siguientes que puedas llegar a ese club al que tanto supuestamente quieres llegar. No sé si me estoy explicando. Es decir, me parece que hay muchas cosas y luego lo de la presión mediática, que es algo que a mí me llama mucho la atención. Muchísimas cuentas, muchísimos también periodistas, muchísima gente alrededor de un tema, dando muchísimo ruido, hablando sobre solamente una posición de las partes. Es decir, yo entiendo que seas un periodista afín al Barcelona y eso me parece estupendo. Lo que no entiendo a la hora, no entiendo demasiado a la hora de dar una información es que siempre hay varias caras de toda información, y siempre hay varias caras de todo lo que se hace, ¿no? Si hay una promesa, vamos a ponerlo entre comillas, de haber una parte que piensa el Atlético de Madrid que pueda tener razón, incluso también una parte que pueda tener el jugador entender razón. Pero hay que saber, o hay que explicar cuáles son las dos partes, ¿no? No puede ser que una de las partes tenga razón siempre, ¿no? En todo proceso. Así que a mí me está costando entenderlo esto como otra cosa que no sea intentos de manipulación. En fin, quiero hacer, ya os digo, un vídeo que no sé si lo podré publicar mañana o pasado, o incluso a lo mejor el jueves, porque estoy trabajando en ello. Porque quiero intentar ver qué es lo que ha pasado sobre el tema desde el principio, desde prácticamente toda la temporada pasada, porque hay muchos detalles, hasta lo que estamos viendo estos días. Vamos a ver qué tal me sale. En fin, esto es un poquito, al final me he alargado un poquito con el tema de Julián, porque sí quería dar un poquito de mi opinión y quería hablar un poquito de lo que ha pasado este fin de semana. Vamos a dejar el vídeo aquí y por supuesto te voy a invitarte a que te suscribas al canal, a que me ayudes con este proyecto y lo que digo siempre. Nos vemos dentro de muy poco. Adiós.